Buen día, doctora Tamara León. Mi nombre es Villarreal Hernández Sánchez Daniela, estudiante de Medicina de la Universidad Central del Ecuador del segundo semestre. En la cátedra de histología, pues vamos a hablar sobre lo que es el oído en un espécimen porcino y un ojo que va a ser un ojo de vaca. Bueno, algo introductorio para estas estructuras es que vamos a tener el pabellón auricular y vamos a utilizar un estilete para señalar las cosas. El pabellón auricular, que es esta parte de aquí, que básicamente va a estar compuesto principalmente de cartílago elástico. Va a tener una cara interna y una cara externa. La interna va a ser cóncava, mientras que la externa va a ser convexa. Seguido a esto, se va a poder ver el conducto auditivo, que se va a seguir con el conducto auditivo externo, y luego con el conducto auditivo, pues continuamos con el oído medio. Después de este, vamos a encontrar lo que son los huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo y la membrana timpánica. Estas tres estructuras son esenciales para poder tener una buena audición, y seguido a esto vamos a tener el oído interno. En el oído interno vamos a encontrar lo que son los laberintos y la cóclea, donde va a circular la perilinfa, la endolinfa, en donde vamos a poder una estructura esencial que es para el equilibrio. Ahora, también antes de hablar del ojo de vaca, vamos a presentar lo que se va a utilizar para la disección. Como ya mencioné, el estilete, el mango del bisturí, pinzas anatómicas, pinzas con dientes de ratón, conocidas también, un cortagujas, unas tijeras pequeñas y también las herramientas que se van a dejar a imagen, que van a ser una sierra, un martillo, un destornillador y un alicate. Bueno, ahora, dejando un ratito de lado el oído, lo que hablará más adelante en la disección, vamos a presentar al ojo de vaca. Bueno, el ojo de vaca se encuentra con párpado y también con pestañas, de lo cual ya se hablará más adelante cuando se dé lugar a la disección. El ojo de vaca es ideal para explicar esta estructura porque aparte de que tiene estructuras muy similares a las del humano, es grande y podemos visualizar mucho mejor lo que parece que solo es un globo lleno de líquido, pues es básicamente una estructura impresionante en la que pues nos permitirá captar las imágenes y a través del nervio óptico, que es este de aquí, enviar estas señales eléctricas hasta nuestro cerebro para poder captar las imágenes, entenderlas y poder dar una respuesta a estas. Algo importante mencionar es que va a tener una parte fibrosa compuesta por la córnea y la esclera, también la parte humor vítreo, humor acuoso, y la parte nerviosa más importante, que es la retina, en donde ya se mandarán a través de los fotorreceptores los diferentes estímulos hasta nuestro cerebro, como ya mencioné, para ser analizados y dar una respuesta. A continuación se iniciará la disección del ojo de vaca. Bueno, para empezar la disección del ojo vamos a realizar una observación externa del globo ocular. En este caso vamos a presenciar lo que es el párpado y pestañas, que forman parte de las estructuras accesorias del ojo y que van a hacer estas estructuras una función protectora. Los párpados son pliegues cutáneos móviles que cubren y protegen la superficie del ojo. Histológicamente, hablando de afuera hacia adentro, vamos a encontrar pues una piel muy delgada que pues ya no la podemos observar, pero esta va a tener folículos pilosos y glándulas sebáceas, un tejido subcutáneo laxo, también el músculo orbicular de los ojos, que es un músculo estriado y es básicamente responsable de los movimientos palpebrales, el tarso palpebral, que es básicamente una capa de tejido conectivo denso, y la conjuntiva palpebral, una mucosa que pues recubre la cara interna del párpado. Listo. Dentro del tarso vamos a encontrar también glándulas tarsiales o también conocidas como glándulas de meibomio, que son básicamente de secreción sebácea. Ya, en el borde libre del párpado, es decir, aquí, vamos a encontrar lo que son las pestañas, que son básicamente pelos terminales cortos y gruesos, que actúan como barrera mecánica frente a partículas en la base de sus folículos. Van a desembocar en glándulas sebáceas ciliares y glándulas sudoríparas, modificadas, básicamente que también conocidas son como glándulas de Moll. Ya, hablando por aquí, vamos a encontrar lo que es la conjuntiva. La conjuntiva.
Al separar el párpado, pues como ya les menciono, se ve la conjuntiva, una membrana mucosa transparente que va a recubrir la cara interna del párpado y se continúa sobre la superficie anterior de la esclera formando la conjuntiva vulvar. Histológicamente podemos hablar que se va a presentar un epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes. Y al ser células caliciformes, pues conocemos que van a secretar mucina, que es un componente fundamental de la película lagrimal, que va a ayudar a ¿qué? A la lubricación y protección de la superficie ocular. Para continuar hablando sobre el ojo, tenemos que conocer que tiene tres túnicas concéntricas principales. Una túnica fibrosa externa, es la que vamos a hablar en este momento, una túnica vascular o úvea, que la vamos a conocer al momento de diseccionar el ojo, y también una túnica nerviosa interna, que es más hacia posterior, y también vamos a hablar de ella más a futuro. La túnica fibrosa constituye básicamente la capa protectora del ojo, y también va a ayudar a que se mantenga su forma, y va a estar formada por dos estructuras, la córnea y la esclera. La esclera es básicamente la parte blanca que se va a poder visualizar en el ojito, pero primero hablemos de la córnea. La córnea pues corresponde a la porción anterior y transparente del ojo, pero esta es la córnea. Y pues como ya mencioné, es de gran importancia para mantener su forma y va a tener un poder refractivo, que es básicamente el poder cambiar la dirección y la dirección y la velocidad de la luz. Esa vascular, como podemos ver, pues no es que contenga vasos sanguíneos, lo que va a contribuir a su transparencia. Histológicamente la córnea va a presentar 5 capas, de las cuales hablaremos al desprender esta capa, y también vamos a hablar de los músculos que se van a encontrar acá cuando le retiremos todo el tejido adiposo de apoyo y tejido conectivo que va a tener el ojo para mantenerse en su lugar. Y eso. Algo importante también de la esclerótica es que está formada principalmente por tejido conectivo denso y regular, que va a tener varias fibras de colágeno tipo 1, lo que va a proporcionar gran resistencia mecánica. Y va a haber una zona de transición entre la esclera y la córnea. Y esta se va a denominar como limbo esclerocorneal. Limbo esclerocorneal, donde se va a localizar la red trabecular encargada del drenaje del humor acuoso, que se lo va a visualizar mejor cuando ya le diseccionemos el ojo. Después de retirar todo este tejido que podemos visualizar en esta parte, pues podemos evidenciar lo que son los músculos extrínsecos del ojo. Va a ser el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral, además de los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior.
Después de haber retirado el párpado y los músculos que ya se mostraron, podemos seguir hablando sobre la córnea. La córnea histológicamente va a presentar 5 capas. Un epitelio corneal anterior, que es básicamente un epitelio plano estratificado sin queratina, la membrana de Bowman, el estroma corneal, que representa aproximadamente el 90% del grosor de la córnea, es decir, es la parte más abundante en la córnea, y está formado por láminas de colágeno que van a estar organizadas regularmente. Y va a también tener como cuarta capa la membrana de Descemet y como quinta el endotelio corneal, un epitelio plano simple que regula el contenido hídrico corneal y mantiene su transparencia. Ahora procederemos con una incisión para poder, primero en la parte anterior del ojo se va a encontrar lo que es el humor acuoso y hacia la parte posterior por acá se va a encontrar lo que es el humor vítreo. Aquí lo que vamos a esperar observar va a ser la salida del humor acuoso, que este es producido por el cuerpo ciliar, los procesos ciliares. Al cristalino le van a tener varias fibras que pues sirven para la acomodación, que dependiendo de la sección pues veremos si es que le podremos observar. Y lo primero que vamos a hacer es eso. A ver. Ay, ahí le pongo pausa. Bueno, ahora se realizará un corte en lo que es la esclera. Por la parte de acá podemos visualizar que está saliendo esta sustancia gelatinosa que vendría a ser el humor vítreo. Entonces, después de levantar esta estructura, vamos a encontrar lo que es el humor vítreo, que básicamente es una sustancia gelatinosa, como podemos observar ahí. Esta se va a encontrar en la cavidad posterior del globo ocular. Es una sustancia bastante gelatinosa y bastante transparente, como podemos observar. Ya la vamos a retirar del ojo y para poder también hablar sobre el cristalino. Algo importante a destacar sobre el humor vítreo es que está compuesto aproximadamente por un 99% de agua, junto con el ácido hialurónico y una red fina de fibras de colágeno tipo 2, lo que le va a conferir básicamente esta estructura muy similar a lo que es un gel, y su función principal es básicamente mantener la función del globo ocular y sostener la retina contra la pared del globo ocular. Al retirar el humor vítreo del ojo, podemos encontrar esta estructura que es el cristalino. Aquí observamos el cristalino, como ya les vengo diciendo, que va a ser una lente biconvexa, cuya función es enfocar la luz sobre la retina, que a través de un proceso conocido como acomodación. Aquí podemos ver ciertas fibras que están alrededor del cristalino. Histológicamente está formado por una cápsula de cristalino, que esta va a ser en cambio rica en fibras de colágeno de tipo 4, un epitelio cúbico simple en su cara anterior y fibras del cristalino, como les mostré, que van a tener células alargadas que básicamente han perdido sus núcleos y organelos, y estas van a estar llenas de proteínas llamadas cristalinas, responsables de su transparencia. Esto es súper bonito. Ya, pausa. Ahora se realizará un corte transversal, ya después de retirar el humor vítreo junto con su cristalino. Vamos a realizar un corte para poder visualizar las estructuras hacia anterior y las que vamos a encontrar hacia posterior. Estructuras que ya les voy a mencionar, para que podamos tener el fenómeno conocido como visión. Ahora, después de realizar el corte, pues podemos observar que en la parte anterior vamos a encontrar a la segunda capa, la capa vascular o la úvea, que
también se va a relacionar con el iris, que saldría esta parte de aquí. También vamos a encontrar, bueno, no lo podemos ver, pero por aquí se podría encontrar lo que es el cuerpo ciliar. Entonces, la túnica vascular o uvea es rica en vasos sanguíneos y en pigmento. En la parte anterior, como ya les mencioné, se encuentra el iris, que va a actuar como un diafragma contráctil regulando la cantidad de luz que entra al ojo a través de la pupila. En su estroma hay tejido conectivo laxo con melanocitos y fibroblastos, además de dos músculos muy importantes, el músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Posterior al iris se va a encontrar el cuerpo ciliar, que contiene el músculo liso, responsable de la acomodación del cristalino, de esta estructura de aquí, gracias a sus procesos ciliares que van a secretar el humor acuoso. En la porción posterior del ojo, de esta capa se denomina coroides, que es una lámina oscura, muy vascularizada, situada entre la retina y la esclera, que se encontraba más hacia el exterior. También esto va a contener melanocitos que van a absorber la luz y evitan reflejos internos que podrían interferir con la visión. Ahora hablemos sobre la retina. Dándole la vuelta al ojo, pues vamos a encontrar la capa más interna del globo ocular, que va a ser la retina, que constituye una extensión del sistema nervioso central y es responsable de transformar los estímulos luminosos en estimulaciones en potenciales de acción para las neuronas y así poder pasar esta información a través del nervio óptico, que lo podemos visualizar aquí. Histológicamente la retina está organizada en 10 capas, pero entre las más importantes se va a encontrar la capa de fotorreceptores, formada por bastones y conos. Los bastones son fotorreceptores utilizados más para lo que es la visión nocturna, y los conos es más para la visión a color y con claridad. Vamos a encontrar células bipolares y células ganglionares. Aquí podemos observar lo que vendría a ser la fosita, donde va a tener una conexión directa a lo que es el nervio óptico, como podemos observar aquí. Y esta parte va a ser muy abundante en lo que conocemos como los conos, y pues va a permitir la visión más nítida que nosotros vamos a tener, es en esta zona de aquí. Algo importante a destacar es que el color verde fluorescente de aquí se ve muy bonito. Y continuamos nuevamente con el nervio óptico, que ya va a enviar los estímulos nerviosos, y con esto podríamos dar por culminada nuestra disección de ojo, viendo las estructuras que hemos obtenido. Bueno, siguiendo con la disección del ejemplar porcino, podemos observar que se realizó un corte en el párpado superior. Y junto con este, pues hacia el fondo se puede visualizar lo que vendría a representar la glándula lagrimal. Ya. Y medial al ojo se podría observar lo que es el saco lagrimal. Hay una capa que recubre al ojo, que es la conjuntiva, que también la podemos observar en esta parte de aquí. Y ya. Como podemos observar, para la continuación de la disección se retiró los músculos y el tejido adiposo que se encontraba dentro del cráneo, y también se retiró al ojo de su órbita. Todo esto con la finalidad de ya poder empezar la disección para poder ingresar a lo que es el oído. Aquí podemos ver la apófisis estiloides del temporal, y este se piensa que es parte del nervio facial. Y aquí podemos ver al ojo, el cual también podemos observar claramente lo que es el nervio óptico. Y a continuación se puede visualizar cómo con la sierra se realiza un corte de manera coronal a nivel de la cavidad cerebral en su parte más anterior, para poder acceder a lo que es el hueso temporal, específicamente en su porción petrosa, para poder encontrar lo que son las estructuras más internas del oído y así poder explicar estas partes para la audición. Se realizó un corte coronal en medio de lo que vendría a ser antes de la cavidad en la que se encontraba el cerebro, y ahora se va a realizar un corte transversal a nivel de este para poder encontrar el oído interno.
En este corte vamos a poder evidenciar lo que es el conducto auditivo en su parte más interna, es decir, la que se va a encontrar en el hueso temporal. Este canal es la vía que va a permitir que las ondas sonoras pasen hasta lo que es la membrana timpánica, que va a ser la frontera con el oído medio. Y la parte más externa del conducto auditivo va a ser básicamente sostenida por un armazón de cartílago elástico, ya que se va a continuar con lo que es la oreja. Histológicamente este conducto está revestido por una piel que va a estar unida con mucha firmeza a la capa subcutánea y al cartílago o al hueso. Y esto es el por qué en infecciones como la otitis son tan dolorosas. Es porque el tejido no tiene espacio para hincharse. Y vamos a también encontrar lo que son folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Entonces, las glándulas sebáceas junto con las glándulas ceruminosas van a formar lo que es el conocido cerumen. Y esto no representa suciedad. Es básicamente un mecanismo de defensa, el cual va a evitar que puedan entrar ya sean antígenos como bichos, polvo o alguna sustancia no apta para el oído, porque hay una estructura muy delicada más hacia adentro, que va a ser el delicado tímpano, que se va a encontrar hasta el final del túnel. Profundizando en la disección vamos a llegar a lo que es el oído interno y también va a recibir los nombres de laberinto, pero el laberinto óseo es el que se va a encontrar en la parte más externa y el laberinto membranoso en la parte más interna. Entre estos dos va a recorrer lo que es la perilinfa, mientras que ya dentro del laberinto membranoso va a recorrer la endolinfa. Y para que el sonido ingrese a este sistema, básicamente vamos a tener dos estructuras vitales, o más bien dicho, dos orificios, la ventana oval o vestibular y la ventana redonda o coclear, que va a estar cerrada por una fina membrana timpánica secundaria. La parte del laberinto encargada puramente de la audición es la cóclea, que va a tener una forma muy similar a la de un caracol. A pesar de que en la disección no se la puede evidenciar claramente, sí podemos evidenciar lo que es la cóclea. Y dentro vamos a encontrar las rampas. La rampa vestibular, que es la más superior, que nace en la ventana oval y contiene perilinfa. Después va a estar la rampa timpánica, que va a estar más abajo, y va a terminar en la ventana redonda, y también va a tener perilinfa. Pero estas dos rampas se van a comunicar en la punta del caracol por un orificio llamado helicotrema. Y en el medio va a estar el conducto coclear o rampa media, que va a pertenecer al laberinto membranoso y va a estar lleno de endolinfa. Ya, el piso del conducto coclear está formado por una estructura de tejido conectivo llamado membrana basilar. Y descansando justo sobre ella se encuentra la verdadera obra maestra, el órgano de Corti. El órgano de Corti es una cresta celular formada por células de sostén y también células ciliadas e internas y externas, que son nuestros receptores sensoriales primarios. Y van a tener estereocilios en su punta y por encima de ella se va a encontrar una capa gelatinosa que va a ser conocida como membrana tectoria. Las ondas sonoras hacen que el estribo golpee la ventana oval, creando olas de presión en la perilinfa de la rampa vestibular. Y estas olas se transmiten y empujan la membrana basilar hacia abajo y hacia arriba. Al moverse la membrana basilar, los cilios de las células receptoras chocan contra la membrana tectoria rígida de arriba y se inclinan. Esta simple inclinación mecánica abre varios canales iónicos, logrando que la célula se despolarice y genere un impulso eléctrico, que viajará hacia el nervio coclear hasta nuestro cerebro para interpretar el sonido y así poder dar una respuesta a lo que estemos escuchando. Después de retirar la cóclea, pues vamos a poder observar claramente lo que es la membrana timpánica en la parte de aquí, lo cual va a limitar el oído externo con el oído medio. Esta membrana va a medir 1 centímetro de diámetro aproximadamente y en la zona superior hay una pequeña porción flácida más laxa. Y este tambor es una estructura de 3 capas. La cara externa está recubierta por piel muy delgada, sin pelos ni glándulas, y la cara interna está tapizada por una mucosa de epitelio simple o plano. Y en medio hay una capa de tejido conectivo fibroso con densas haces de colágeno.
También fibras elásticas, que le dan resistencia para vibrar sin romperse. Y también en este video vamos a poder evidenciar cómo al mover uno de los huesecillos, también mueve a lo que es la membrana timpánica. Después de haber individualizado lo que es la cóclea, donde se van a poder ver lo que son las ventanas, que ya se explicaron anteriormente, se va a poder ver por dónde van a salir los nervios vestibulares, además de los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que es estos tres son los huesecillos más pequeños de todo el cuerpo humano. El manubrio del martillo está incrustado fuertemente a la membrana timpánica, mientras que el otro extremo de la cadena, es decir, la base del estribo, encaja con una tapa exacta en la ventana oval del oído interno. El oído interno está lleno de líquido y la membrana timpánica y estos tres huesecillos actúan como un sistema de palancas. Transforman los grandes movimientos con poca fuerza del aire en el tímpano en pequeños movimientos con fuerza en la ventana oval, logrando así transferir la energía acústica al líquido sin que rebote. Y para terminar, hay que destacar que en el oído medio se va a contar con la cavidad con un propio sistema de seguridad. Unido a esta cadena ósea están dos de los músculos estriados esqueléticos más pequeños del organismo, el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo. Y estos, pues cuando nos exponemos a un sonido muy intenso y peligroso, se contraen de forma refleja. Y el tensor del tímpano tracciona la membrana hacia adentro y el músculo del estribo tira del huesecillo hacia atrás. Esto vuelve rígida toda la cadena, atenuando la amplitud de las vibraciones y protegiendo así a las delicadas células receptoras del oído interno de sufrir cualquier daño acústico. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.